Buenos días. El día de hoy yo voy a presentar una investigación titulada El consenso de Washington y la informalidad en el Perú. Un análisis de 30 años, del periodo de 1990 al 2020. Primero que nada tenemos que saber lo que está pasando a nuestro alrededor. Con niveles y tasas tan altas de informalidad y un gran crecimiento económico, parece una gran dicotomía que mientras haya un gran éxito macroeconómico, a nivel social, el mercado laboral no puede proveer empleos dignos y formales a la población. Así que para eso realizamos esta investigación. Y como acá digo, tenemos en cuenta de que en 1990 había un nivel inflacionario de 7.600%, pero en solo 5 años, para 1995, su nivel se redujo en más de 7.500%, a un solo dígito. Una hazaña digna, nunca antes vista. Esto se dio en el gobierno de Alberto Fujimori. Pero los entresijos de su maniobra se van a ver más adelante. Sin embargo, y hay que recalcar, hay un fracaso en la inclusión laboral, porque más del 60% y ya acercándose al 80% según cifras del Instituto Nacional de Informática y Estadística, son personas en el mercado laboral que son informales. O sea, de que el mercado laboral peruano y la economía peruana están netamente solventados por trabajadores informales que en cualquier momento que no tienen ninguna acción, ningún beneficio, y que pueden llegar a sufrir daños en el al de un colibrí. Este nivel es demasiado alto, incluso a nivel latinoamericano. Así que por eso realizamos esta investigación, para descubrir por qué este crecimiento no se tradujo en empleo de calidad, o mejor dicho, en una formalización del empleo de los empleos peruanos. Nuestra pregunta de investigación será: ¿cómo y en qué medida la implementación de las políticas asociadas al consenso de Washington afectó los niveles y las dinámicas de la informalidad en la economía peruana entre 1990 y 2020? ¿En qué teoría nos basamos? Hay la teoría del efecto derrame, que implica que un alto crecimiento económico y la estabilización solos pueden generar la formalización de la economía de manera natural. Esta investigación va a poner a prueba esta hipótesis para los contextos latinoamericanos. Así que nuestra hipótesis alternativa va a ser: la aplicación de los principios del consenso de Washington causó un aumento estadísticamente significativo en las tasas de informalidad, incluso después de controlar los ciclos de crecimiento económico. Ahora vamos a esto. Los antecedentes. Para 1990 la inflación, como mencioné anteriormente, alcanzaba el 7.600%, legada por el presidente Alan García y su pésima gestión con respecto al nivel macroeconómico. También se puede ver esto reflejado en el PBI, que de hecho en algunos años retrocedió hasta un 15% respecto a lo normal, que es una economía creciente. Y también subrayar el total rompimiento con el mundo y el comercio internacional, principalmente con el Fondo Monetario Internacional, al que García declaró una guerra total, oponiéndose totalmente a interactuar con este y aislándose de la comunidad internacional, quedando como un país muy vulnerable a cualquier cambio económico. Y finalmente, para empeorar todo, durante ese tiempo se vivió una crisis social agravada por la debilidad del Estado y también por el terrorismo rampante que ocurría a cada día y en cada hora de las vidas de los peruanos. Ahora, ¿qué es el consenso de Washington? Este fue un paquete de 10 reformas
formulado por John Williamson. Este paquete fue dado por la Organización de las Naciones Unidas, principalmente por Estados Unidos, para que las naciones en desarrollo, principalmente las latinoamericanas, crecieran. Y su premisa fundamental consta de que el mercado librado de cualquier intervención estatal genera un crecimiento y eficiencia virtuosos. En el Perú se aplicó estos siguientes 6 principios. Primero fue la disciplina fiscal, con un control del gasto público, de esa manera para no tener tanta necesidad de que el Estado gaste para el crecimiento económico. Segundo, la liberalización comercial, donde se redujo los aranceles y también para que las importaciones aumenten, para así poder generar más comercio. Después, la apertura a inversión extranjera. Se hizo un fomento de la inversión extranjera directa, bajando las tasas de interés, además de evaluar la moneda, para que los inversores de afuera vean con mejores ojos una inversión en el Perú. Después, la privatización, donde se hizo una venta de empresas estatales fugaz. Se llegaron a vender más de 200 empresas estatales a precios muy bajos para que este ítem sea cumplido. Después, la regularización, donde se eliminaron barreras de mercado, como puede ser los impuestos, tarifas, el predecesor del IGB y más. Y finalmente, se implementó una política de flexibilización laboral, implicando que ahora los contratos que antes eran rígidos y prácticamente inmutables, ahora fácilmente podían ser desechados o modificados. También cabe recalcar que este modelo asumía que América Latina tenía una estructura económica homogénea, como en Europa o Estados Unidos, ignorando la diversa cultura, la diversa idiosincrasia de sus habitantes, ignorando su heterogeneidad estructural. Y vamos a ver cómo nos llevó esto. Las políticas señaladas en el Perú, entre 1990 hasta el 2000. Primero, en agosto de 1990, se anunció el famoso Fujishock, donde eso causó un aumento drástico de precios, hasta del 1000%, y una devaluación inmediata de la moneda para poder frenar la hiperinflación. Se eliminaron los subsidios que inflaban artificialmente los bienes, y de esa manera, a un costo muy grande a nivel social, se pudo frenar la hiperinflación de 7600%. Después, en 1991, se declaró el Decreto Legislativo 728, en el que se aprueba la Ley de Fomento del Empleo, una ley de flexibilización para que los contratos y los despidos sean más asequibles para las empresas, para que éstas puedan elegir qué tipo de contratos hacen por poco tiempo. Después, en una campaña de 8 años, Fujimori realizó unas privatizaciones masivas de 224 empresas estatales, para así poder quitar el peso del Estado en el mercado y así que las empresas privadas reemplazaran al Estado en el mercado. Y finalmente, la nueva Constitución de 1993, donde se consolida este modelo de libre mercado neoliberal, y también protegiéndose para futuras reformas, para que no haya reformas que cambien este modelo. Y bueno, ahora vamos a evaluar este impacto utilizando un modelo econométrico y también una prueba de correlación, la Rota Spearman. Nuestros datos van a ser de 30 años y nuestro enfoque va a ser cuantitativo, explicativo y correlacional. El diseño de investigación es no experimental con la longitud de tendencia. La fuente de los datos va a ser del INI, del BCRP y del Banco Mundial. Sacaremos cosas como la tasa de informalidad laboral, la apertura comercial, el crecimiento del PBI, del gasto público. Y también ajustaremos para el cambio metodológico que sucedió en el INI para el año 2004, en el que se abandonó una metodología anterior
y se aplicó una metodología nueva, la que se está usando estos días. Y ahora vamos a la parte de resultados. Primero vamos a ver la gran revelación, que es que el crecimiento del PBI ha sido estadísticamente irrelevante para reducir la informalidad. O sea que a pesar de que el crecimiento ha sido inmenso, no se logró ningún avance en respecto a nivel social. Tenemos un coeficiente de correlación que es menos 0.077, muy cercano a cero, y un valor P de 0.482, que no es estadísticamente significativo. Así que nuestra hipótesis que el efecto derrame hacía reducir la informalidad se ha demostrado como erróneo en los contextos peruanos, puesto que se ha centrado el crecimiento los mercados peruanos se han centrado en sectores como la minería y han estado aislados de la dinámica de este empleo masivo. La siguiente revelación, que una mayor apertura comercial se asocia con un aumento de la informalidad. Esta política ha sido implementada incluso después del gobierno de Fujimori, con los TLC firmados con Estados Unidos y China en 2008 y 2010. Acá vemos una prueba de correlación y nos damos cuenta de que sí, de que mientras más apertura comercial, la tasa de informalidad se levanta. Podemos explicar esta teoría como que hay una precarización competitiva, de que la integración de la economía global expuso a las empresas locales, a las MIPES, a una gran competencia del exterior. Y como no había capacidad tecnológica en el Perú, no había manera de competir con ellas. De esa manera muchas empresas decidieron volverse informales o simplemente no formalizarse, para así poder reparar con los gastos que implicaba competir con tales gigantes. Y bueno, acá podemos ver esto. Nuestras hipótesis primero. El crecimiento reduce la informalidad. Esto ha sido rechazado. La apertura comercial aumenta la formalidad. Y también ha sido rechazada. Y el gasto público tiene un rol mitigador. Esto aplicando otra prueba de correlación, nos damos cuenta de que más o menos es real, pero no tanto como un efecto salvador puede ser. Además de que el gasto público no puede ser permanente. Si se usa mucho gasto público, entonces las arcas del Estado serán vacías y no se podrán generar proyectos cuando se necesite y como se necesite. Y ahora, nuestra conclusión principal. Este modelo fracasó porque ignoró esta heterogeneidad estructural de la economía peruana. Porque la economía peruana opera en dos sectores desconectados. Un sector moderno, que es el primario exportador, y un sector tradicional, de subsistencia. El primero es un sector de capital, en el que se busca una alta productividad, pero también se requiere un alto capital para generar ganancias. Este sector minero, primer exportador, genera un alto crecimiento del PBI, pero tiene una baja capacidad de absorber empleo. Y es que este crecimiento queda encapsulado, no genera un desarrollo económico. Y finalmente, nuestro sector tradicional, que es muy intensivo en mano de obra, pero bajo en productividad. No se requiere tanto capital, se reemplaza por la mano de obra. Este sector absorbe la mayoría de la fuerza laboral. Y como no es muy competitivo porque falta tecnología, falta capacitación, faltan tantas cosas, pues que esta presión competitiva, al abrirnos con el resto del mundo, empuja a este sector hacia la informalidad para poder sobrevivir. Y finalmente, sin mecanismo de transmisión entre ambos sectores, este efecto derrame es imposible y empíricamente inexistente. Finalmente, para las recomendaciones, ¿cómo irnos hacia un modelo de crecimiento más inclusivo? Los hallazgos demuestran que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. Nadie quiere repetir lo que pasó con el gobierno de García, pero solo centrarnos en el crecimiento no es suficiente. Se requieren políticas activas. Por ejemplo,
se cambia el enfoque de la tasa de calidad del crecimiento hacia uno más de desarrollo económico. Se abandona esta neutralidad sectorial y se promueve activamente sectores intensivos en mano de obra, con potencial exportador, la agroindustria, el turismo, la manufactura. Segundo, un apoyo a las MIPES para competir, para que no sean arrasadas por la competencia. Se alinean programas de transferencia tecnológica y acceso a crédito. Y los TLC, los acuerdos de libre comercio, deben incluir cápsulas de salvaguardia y acompañamiento para evitar que la competencia arrase con las MIPES. Y finalmente, una recuperación de la estabilidad laboral, para que ya los contratos temporales no sean tan comunes ni usuales, porque estos generalmente generan también y son una muestra de la informalidad. Eso sería todo. Con eso me despido. Muchas gracias.